Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en el cual estén escuchando y analizando. No solo se trata de escuchar, sino también de analizar esta clase que estamos trabajando de manera virtual en YouTube. En clases pasadas habíamos presentado el tema de los distintos tipos de normas que existen. Habíamos dicho ya hace tiempo, bastante, par de semanas, que el comportamiento humano no se guía por instintos naturales. De la misma manera que a diferencia de un hornero que hace su nido, en el que vive, en el que cría sus polluelos, guiado por el instinto, va juntando barro, pasto, plumas, telas y va construyendo su nido, a diferencia de ese comportamiento, de ese tipo de comportamiento que puede clasificarse como instintivo, el ser humano, en cambio, su comportamiento está guiado por lo que la sociedad le dice que tiene que hacer. Y cuando tenemos a alguien o a un grupo, presente o pasado, que nos dice qué es lo que tenemos que hacer, tenemos una regla de conducta. Es decir, una norma de conducta. ¿Y cómo estas reglas de conducta no son producto del instinto? No es el tipo de conducta que tienen las tortuguitas cuando rompen el cascarón y se dirigen las tortugas marinas todas hacia el mar. No es ese tipo de comportamiento. Es un comportamiento que está pautado por la sociedad. Y es la propia sociedad y los individuos que viven dentro de la sociedad la que les indica a las personas cómo deben comportarse. En ese cómo deben comportarse, en cada uno de esos cómo deben comportarse o cómo debe comportarse, nos vamos a encontrar de manera a veces más explícita, a veces menos visible, reglas de conducta, es decir, normas sociales. Ahora, si bien nosotros trabajamos las características generales de todas las normas sociales, son sociales porque son productos de la sociedad. No es un dios o unos dioses los que nos dicen a nosotros cómo debemos comportar. No es el instinto, en este caso, el que guía nuestro comportamiento. Es la sociedad la que nos dice cómo debemos comportarnos. Por ejemplo, con qué luz debemos cruzar la calle. O cuál debe ser el trato hacia un amigo. Más que instintivo, nos tenemos que basar en la tradición, en la historia, en la cultura, en la antropología para determinar cuáles son las características de esos comportamientos. Y más allá de las características, lo que vamos a ver es que hay en todos esos fenómenos y muchísimos más, una cantidad inabarcable de fenómenos, vamos a tener reglas de conducta. Y dijimos que no todas las normas de conducta son iguales. Donde nomás nos pongamos a teorizar un poco, en principio podemos elaborar distintos conjuntos de normas.
Si bien todas son normas sociales, vamos a ver que cada uno de estos conjuntos tiene sus características propias. De la misma manera que nosotros podemos agarrar las plantas y decir, bueno, son todas plantas, pero a su interior, de acuerdo por el lugar donde crecen, el tipo de alimentación que tienen, los bordes de la hoja, etcétera, 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 si son perennes, si son de hojas caducas, podemos establecer distintos grupos de plantas. Con las normas va a suceder lo mismo. Son todas normas, pero podemos clasificarlas en distintos grupos. Si bien la cantidad de grupos de normas que se pueden establecer son muchos, así por lo menos 5 tipos diferentes, nosotros, y a efectos de este curso, nos vamos a centrar solo en 3 tipos diferentes, que son, podemos decir, en casi todos los casos, los 3 conjuntos o los 3 tipos de normas más importantes. En la clase pasada trabajamos el tema de las normas morales. Los invito y las invito a ver ese video y sacar apuntes del mismo. Ahí trabajamos qué son las normas morales y las características particulares y distintivas que tiene este conjunto de normas. Hoy nos toca, dijimos que íbamos a trabajar 3 tipos diferentes en este curso: las normas morales, los convencionalismos sociales y las normas jurídicas. Si en la clase pasada trabajamos las normas jurídicas, las normas morales, hoy nos toca trabajar los convencionalismos sociales. Y luego en la clase que viene veremos las normas jurídicas. Ahora, antes de comenzar a trabajar qué es un convencionalismo social, tendríamos que decir que es uno de esos fenómenos de estudio, esos temas de estudio o objetos de estudio, aunque la palabra objeto quizás no sea la más adecuada, uno de esos temas de estudio que ha recibido distintos nombres por parte de la comunidad, de las comunidades académicas que se han dedicado a estudiar. Es así que podemos encontrarlos en los manuales, en los textos, no tan básicos. Un manual siempre es básico. Bueno, depende de la preparación de la persona, pero en general un manual, podemos decir, como su nombre lo indica, es un texto básico de introducción a un tema. Más adelante, si uno cursa estudios universitarios, se va a encontrar en un determinado momento, los manuales desaparecen, aunque siempre los podemos consultar sobre cierto tema, pero en principio desaparecen del menú que nos ofrecen los profesores, porque pasan a ser muy elementales. Podemos encontrar que en los cursos, en los manuales, en los textos de estudio, en las revistas académicas, este tema que vamos a trabajar hoy, el de los convencionalismos sociales, ha tenido diferentes nombres. Vamos a elegir este. Podríamos haber elegido el de normas de la costumbre o el de usos sociales. Pero nos decidimos por temas que serían largos de explicar aquí en este curso. Y no solo serían largos, sino que sería innecesario ponernos a explicarlos. Pero tengan en cuenta que puede recibir distintos nombres y que pueden encontrarlo referido
de distintas maneras. Vamos a comenzar entonces con este tema de los convencionalismos sociales. Y antes de ponernos a trabajar con definiciones, con conceptos un poco más precisos, vamos a mencionar dos palabras que nos van a guiar en una dirección correcta, o al menos académicamente válida, para entender a qué hacemos referencia cuando hablamos de convencionalismo social. ¿Le suena la palabra tradiciones? ¿Le suena la palabra costumbres? Cuando hablamos de convencionalismos sociales, estamos hablando de esas normas propias de la costumbre o de las tradiciones. Estas normas de la costumbre, un ejemplo claro, para mencionar un ejemplo, sería el del tipo de vestimenta que utilizan las personas. En general, podemos decir que es un convencionalismo social de que los hombres utilicen pantalón y las mujeres, además de pantalón, puedan usar pollera. No estoy diciendo ni que esté bien ni que esté mal, ni estoy haciendo referencia a los cambios culturales que están aconteciendo en estos últimos tiempos. De hecho, les recordaba hoy a mis alumnos que hay un liceo en la ciudad de Montevideo y un día específico al año dentro de ese liceo donde los hombres van de pollera. Pero sí, una cosa es estar a favor de una agenda de derechos y otra cosa diferente es reconocer los fenómenos que usualmente se dan en la sociedad. Y usualmente en la sociedad, en el 99% de los casos que nosotros podemos ver en la calle, los hombres andan de pantalón y las mujeres pueden elegir entre usar pollera o pantalón. Esa tradición, esa costumbre, esa norma o regla de vestimenta, podemos incluirla perfectamente dentro de lo que es un convencionalismo social. El hecho, podríamos también incluirlo para que tengamos una idea de qué estamos hablando, podemos incluir la regla de conducta que nos indica que debemos dormir en una cama. En muchos otros grupos sociales, esa regla de conducta no existe, o se modifica, se transforma, y las personas duermen sobre otro tipo de superficie. Por ejemplo, en el suelo, o en una hamaca paraguaya, o en unas especies de petates, si no me equivoco, en México, aunque puedo estarme equivocando, que son unas especies de camas plegables. Por ahí vamos cuando estamos hablando de convencionalismos sociales. Vamos a hacerlo un poco más rápido, si no, se nos van a ir estos 40 minutos volando. Ahora, ¿qué podemos decir que son estos convencionalismos sociales? Podemos decir que son comportamientos reiterativos que un grupo humano realiza durante décadas, siglos o milenios. Cuando nosotros nos encontramos frente a este tipo de fenómenos, es decir, un tipo de comportamiento que tiene larga duración en el tiempo. Va a depender del grupo social en el que nos encontremos, como dijimos en aquella clase de las características generales de todas las normas sociales. Analicemos el caso de Occidente, de la cultura latina.
grecolatina. Y algunos añadidos más que podríamos hacer. La costumbre de que las personas que integran una familia vivan bajo el mismo techo. Generalmente todas las culturas sean lo mismo, pero en ciertos grupos tiene sus características propias. Pero en la nuestra es tradición que los integrantes de una familia duerman, coman y vivan, en general, bajo el mismo techo. Ahí tendríamos una norma de la costumbre, un uso social, un convencionalismo social. Para que exista la costumbre, hace falta que esa regla de conducta tenga cierta vida prolongada en el tiempo. En ese sentido, la costumbre se distingue y se opone a lo que se puede conocer como modas. No la moda, que es otra cosa, porque es una costumbre, de hecho, sino las modas. ¿Por qué? Porque las modas, justamente, es un uso efímero en el tiempo. Un uso, una regla de conducta que así como viene, se va. En cambio, se constituye la costumbre o el convencionalismo social cuando esa norma de comportamiento, quizás sea mejor hablar de normas de la costumbre, se constituye la costumbre cuando ese comportamiento, cuando esa regla, esa pauta de comportamiento transmitida tiene cierta vida en el tiempo. ¿Cuánto es necesario para que exista una costumbre? No hay datos exactos, pero podemos decir que años, décadas, siglos o milenios. Como decíamos, el hecho de vivir en familia bajo un mismo techo es una pauta de conducta, una regla de conducta que tiene ¿cuánto? Miles de años quizás, decenas de miles de años tal vez, y ahí está lo más oronda, viviendo en plena fortaleza. Más allá de que las particularidades específicas de la organización familiar pueden haber sufrido modificación. Ahora, hablábamos hasta el momento de las costumbres como un todo. Si agarramos una lupa, y con esto quiero decir, hacemos un análisis más minucioso de las normas, me estaba haciendo acordar de un profesor que tuve, excelente profesor Renzo Pío Ugarte, que era mucho de poner el ejemplo de la lupa para analizar una situación con más minuciosidad. Si nos centramos la atención y analizamos estas normas de las costumbres, vamos a ver que podemos encontrar en su interior distintos tipos. No vamos a extenderlo demasiado porque realmente lo que nos importa son las normas jurídicas, así que vamos a apurarnos un poco, si no con tanto detalle y tantas ramificaciones no terminamos más. Dentro de estas normas de la costumbre podemos encontrar las normas de cortesía. Normas de cortesía, golpear una puerta antes de entrar. ¿Cuánto hace que se da eso? No sé si hay estudios, si alguien, un historiador se ha puesto a estudiar cuánto hace que las personas golpean una puerta antes de entrar. Seguramente haya algunas referencias en textos bastante antiguos, como la Ilíada, la Odisea, no sé, habría que pensarlo, tendría que hacer memoria. Por lo pronto no me acuerdo de ningún caso en esos textos. Golpear la puerta antes de entrar, pedir disculpas si cometemos una falla con algún conocido o amigo, le pisamos un pie o nos mandamos a alguna conducta impropia con esa persona.
cederle el asiento a una embarazada, o dejar pasar primero a una persona que tiene dificultades de movimiento al transporte público, que ascienda transporte público primero. También podemos encontrar dentro de lo que son las normas de la costumbre, las normas gastronómicas, cómo comer, no solo cómo comer, sino cómo obtener los alimentos, cómo procesar los alimentos y cómo consumir los alimentos. Y podríamos agregar, ya sería irnos demasiado lejos, qué hacer con los desechos orgánicos y no orgánicos, producto de ese consumo de alimentos. Bueno, las normas del lenguaje, hoy mencionábamos en la clase que no todas las culturas ni todos los grupos sociales utilizan un mismo volumen de voz a la hora de comunicarse. Hay ciertas culturas, por ejemplo, los rusos, Rusia es muy grande, no voy a meter a todos los rusos en la misma bolsa, pero en determinadas partes de Rusia el volumen de la voz que utilizan estas personas al hablar en ruso es notoriamente superior en decibeles a la que hablamos nosotros, por ejemplo, acá en Uruguay. Y otras tantas que no nos vamos a detener. También otro ejemplo de normas culturales son las normas de familiares, que pueden regular, por ejemplo, ciertas prohibiciones del incesto, esto es, las relaciones sexuales entre personas pertenecientes a una familia, como también pueden regular estas normas de comportamiento, a las que llamamos normas de la costumbre, la edad en que las personas abandonan el hogar materno, paterno o materno-paterno. En ciertos lugares, la edad en la que las adolescentes o jóvenes se van del techo paterno son los 17 años, 18 años. En otras culturas, como por ejemplo la nuestra, por distintos motivos, eso ocurre bastante más adelante. Entonces, conceptos son comportamientos que están reglados, la sociedad te dice que tenés que comportarte de determinada manera, y esas formas, esos procedimientos, esas reglas de conducta instauradas no, presentes en la sociedad, tienen una larga vida en el tiempo. ¿Tá? No hay una cifra precisa. Esto no es física, que sabemos la velocidad exacta a la cual se rompe la velocidad del sonido. No, no funciona así. Pero más o menos, en líneas generales, algo, una pauta de conducta, una regla, una norma social, comienza a considerarse costumbre cuando ya tiene cierta vida. Pongámosle algunos años, decenios, siglos o milenios. Ya si tiene décadas, siglos o milenios, ya está. Ahí no nos podemos equivocar. Vamos a pasar a analizar algunas otras características de las normas de la costumbre. B. Son de cumplimiento exterior. ¿Qué significa esto? Significa que para cumplir con la costumbre, para cumplir con la norma que la costumbre establece, mi cuerpo físico exterior, no mi cuerpo, mi cerebro, que también forma parte de mi cerebro, pero mi actividad cerebral en principio no puede verse, puedo estar mirando, hipnotizado, bueno, hipnotizado no sería una buena palabra, pero puedo estar mirando una película quieto y mi cerebro puede estar trabajando a una velocidad impresionante. Y sin embargo no se me mueve un músculo. Pero este no es el caso. Estas normas requieren, para cumplirse, para poder ser cumplidas, que el individuo realice una acción exterior. Mueva sus manos, sus pies o haga un gesto con la cara. O aleje la mano de su cuerpo para dársela a otra persona. Por ejemplo, en un apretón de mano. Aquí, en este tipo de normas, lo que importa es el comportamiento exterior del individuo. Son normas que esencialmente están dirigidas hacia el otro, hacia la otra persona. Como diría Max Weber, una acción social.
Es un tipo de comportamiento que va dirigido hacia el otro. Una regla, una pauta de conducta que va dirigido hacia el otro. No como en el comportamiento moral o en la norma moral que veían, que es más una relación del individuo consigo mismo. Aquí no, aquí en la norma de la tradición, de la costumbre, el comportamiento físico exterior del individuo va dirigido hacia otro individuo. Y lo que importa acá, por esa circunstancia de que vaya dirigido hacia otro individuo, lo que va a importar aquí es justamente el comportamiento exterior. Y más, pongamos un ejemplo, concreticemos esto que estamos trabajando. Supongamos que yo trabajo en un lugar, no sé, colegio privado, una fábrica, taller mecánico, una panadería, un estudio de arquitectos, no sé, lo que ustedes quieran, pero con una condición. Tengo que tener un jefe, un compañero de trabajo. Yo voy a cumplir con el convencionalismo social, disculpen que esté utilizando distintos términos para referirme a lo mismo, voy a cumplir con la norma de la costumbre si yo al entrar saludo a mi compañero de trabajo o a mi jefe. Si yo lo hago, estoy cumpliendo con el convencionalismo social, con la norma de la costumbre. Lo que me indica la costumbre es que cuando yo entro a un lugar y hay una persona, y yo la conozco ya a esa persona, lo que me indica el comportamiento reglado, lo que dice es, tenés que saludarlo. Y yo voy a cumplir con esa norma de la tradición, de la costumbre, si voy y lo saludo. Y no importa en ese caso qué es lo que yo piense. Si yo pienso que esa persona es un hipócrita, un malagradecido, y que en realidad no tengo la menor intención de saludarlo y lo hago solo por obligación. Todas esas consideraciones mentales tienen un rol secundario o sin importancia, en principio, para estos tipos de clasificaciones de normas, en el análisis de las normas de la costumbre. Por lo menos en principio, no tendrían importancia. Porque lo que importa para la costumbre es la manifestación externa del cuerpo, de si el individuo cumple o no cumple con estas normas. Normas de las costumbres, obviamente, de eso estamos hablando. Acá tengo cortado, pero fíjense, acá tenemos un ejemplo. Si yo voy caminando por la calle, tranquilamente, y estoy comiendo, no sé, un alfajor, pongámosle, y termino de comerlo, hago un bollito y lo voy a tirar a la calle y me doy cuenta que me están mirando. Hay alguien que me está mirando. Profesor, un compañero, una novia, quien sea. Yo agarro y ese bollito que lo pensaba tirar a la calle, porque no me importaba nada de vivir en una ciudad o en un pueblo más limpio, agarro y lo tiro en el tacho de la basura, en el tarro de la basura. Ahí yo estoy cumpliendo con el convencionalismo social. Y lo que yo piense con respecto a si me importa o no me importa tirar ese papel en la calle es secundario o directamente no tiene importancia. Ahora, punto C, y se relaciona mucho con el tema anterior, con el B. Hasta ahora, y por motivos didácticos, hemos trabajado como si toda la sociedad fuese homogénea, como si toda la sociedad tuviese las mismas reglas de conducta culturales, las mismas costumbres.
Pero eso no es así. Dentro de la sociedad vamos a encontrar distintos grupos de personas, clases sociales, si me permiten la expresión, despojándola del significado más usual que se le da, que es el de asignarle a determinados grupos de personas una condición económica. Vamos a encontrar distintas clases de personas. Vamos a usar un lenguaje más usual. Incorrecto quizás, pero usual. El de grupos sociales, que es incorrecto. Me agarra un sociólogo y me dice, ¿cómo vas a estar hablando de grupo para hacerte referido a esto? Pero a veces es medio difícil también encontrar otro tipo de palabras. Los propios sociólogos muchas veces te dicen grupo social es una cosa y a la otra página te están usando la expresión grupo social para designar algo que va en contra o que no está dentro del conjunto de fenómenos que había mencionado 2 páginas antes. Bueno, vamos a hablar de grupos sociales. Dentro de la sociedad no es un todo homogéneo. Está conformado por distintos grupos. Estos grupos pueden ser configurados dependiendo de nuestras necesidades. De nuestras necesidades como investigadores. Puede ser la gente del campo, ese tipo de clase social. O la gente de la ciudad, ese tipo de clase social o de grupo social. Las mujeres, los hombres, los niños, los adolescentes, los ancianos, los ricos, los pobres, los que no han terminado primaria, los que han terminado estudios universitarios y han seguido más allá de una licenciatura y están haciendo un doctorado. Todas esas categorías sociales, categorías es más adecuado. Cada una de esas categorías tiene su propio conjunto de normas de la tradición, de la costumbre. Por tanto, analizar a la sociedad como un todo homogéneo en cuanto al cumplimiento de las normas, de las costumbres, es en principio erróneo. Sí, por vivir en determinado país o por formar parte de un fenómeno llamado globalización, podemos decir que más allá del sexo, más allá del país donde vos vivas, más allá de tu condición económica, pueden haber reglas de conducta que trascienden estas categorías o estas posiciones sociales en las que puede introducirse o caer un individuo. Bien. Y por último, por penúltimo, si está bien dicha la expresión, por penúltimo, punto D, podemos decir que no tienen coercibilidad. ¿Qué es esta cuestión de la coercibilidad? Esta cuestión de la coercibilidad es ni más ni menos, en parte ya la trabajamos cuando vimos normas morales, pero es, atención, coercibilidad. Acá dice no tiene coercibilidad, pero nosotros vamos a trabajar en primero, retrabajar el concepto de coercibilidad. Porque no puede fácilmente no entenderse. Coercibilidad significa, atención, significa que se puede utilizar la fuerza, para que la persona cumpla con la norma. Es decir, se puede utilizar la fuerza en el sentido amplio de la fuerza. Es decir, se puede obligar, para decirlo de manera diferente, se puede obligar a la persona a cumplir con la norma. Obligar en el sentido más pesado de la expresión. Sabemos, ya hemos trabajado que la sociedad hace presión
para que los individuos cumplan con las normas que están presentes en esa sociedad. Pero acá estamos diciendo que hay una obligación que emplea la fuerza o que se vale o que tiene una característica, una obligación que tiene la característica de usar la fuerza para hacer cumplir con la norma. Esto lo desarrollaremos más cuando trabajemos normas jurídicas. Por ahora, lo que decimos en el HIPO, lo que decimos en el punto D es que en las normas de la tradición no se puede usar de forma legítima y legal la fuerza, y llegado el caso de la violencia, para hacer cumplir las normas de la tradición. Característica que sí va a tener la norma jurídica y la va a distinguir de las otras. En la norma jurídica, el uso de la violencia, bajo determinadas condiciones, es legal. En la tradición no, en principio no. Vamos con esto. Ya última página de este pizarrón virtual. No sé si los pizarrones virtuales tienen páginas. Último pizarrón virtual, podemos decir. Y nos vamos al tema de las sanciones. Ahora, dijimos hace ya un par de clases, cuando hablamos de las características generales de las normas, que cualquier sistema normativo social tiene un sistema de sanciones que se aplica a aquellos que no cumplen con lo que establece las normas. Directa, o lo que establecen directa o implícita, directa, indirectamente, explícita o implícitamente esas normas. ¿Para qué sirve este tema de las sanciones? Para que las personas cumplan las normas. Es un mecanismo social de control sobre el individuo, sobre las organizaciones que tienen en la sociedad ese fenómeno que llamamos sociedad, para que las personas cumplan con las normas. Si se quieren, un fenómeno de control social, podemos decir, sin equivocar. Ahora, si en las normas morales las sanciones se las aplicaba el propio individuo, se sentía mal, se deprimía, sentía remordimiento, peso de conciencia, culpa. Si en las normas jurídicas, como vamos a ver, la sanción son básicamente y en primera instancia aplicadas por el juez y los agentes policiales, funcionarios policiales, aquí estas sanciones pueden ser aplicadas por prácticamente cualquier persona. Conductor de un ómnibus, un pasajero de un ómnibus, un taxista, una persona que va caminando por la calle, un profesor, un amigo, un novio, un padre, quien sea. Podemos pensar que nosotros no aplicamos sanciones sociales. Somos tan abiertos de mente que no aplicamos sanciones sociales. Pero esa no es la realidad. La realidad es que la presión que ejerce la sociedad sobre el individuo, la sociedad de a pie, por así decirlo, la sociedad de personas que no forman parte de un organismo público, que no son funcionarios públicos, resulta más controladora y más efectiva que la que puede ejercer estos jueces y estos funcionarios policiales de los cuales estábamos hablando. Si nosotros vemos las personas, la gran mayoría de las personas, que esto puede ser discutible, la gran mayoría de las personas no necesita un policía al lado para comportarse de determinada manera. Basta con la interiorización, con que interiorice
las pautas de conducta que la sociedad, mediante ciertos mecanismos, le introyecta, para que la persona, de manera autónoma, una vez incorporadas esas pautas, se pueda comportar sin necesidad de que se esté ejerciendo una coacción sobre ese individuo. No, estaba pensando a ver si cuando trabajábamos no tienen coercibilidad. Coercibilidad, porque ahora me quedó la duda si lo trabajé bien. Coercibilidad es la posibilidad de usar la fuerza para que la persona cumpla con la norma. ¿Ah? No es el uso, es la posibilidad. Cuando algo es coercible, significa que dentro de los recursos que tiene una autoridad, dentro de ese abanico de recursos, está, no sé si en última instancia, no sé si es correcto decir en última instancia, pero está el uso de la fuerza para obligar al individuo a cumplir con la norma. Bueno, está. Esa salvedad porque me quedé pensando y dije, capaz que lo presenté mal. Bueno, pero creo, supongo yo, que con esto, si lo presenté mal, bueno, con esto lo termino claro. Bien, ahora, decíamos recién que todos nosotros, los individuos de a pie, los que no somos funcionarios públicos, ni policías, ni jueces, ni nada por el estilo, aplicamos sanciones sociales. ¿A quiénes? Obviamente, a los que se apartan de la norma del grupo social en que nosotros nos encontramos en ese momento. ¿Qué tipo de sanciones son las que aplican estos ciudadanos de a pie, o estas personas de a pie, no necesariamente ciudadanos? Bueno, es un abanico bastante amplio, que puede ir desde el insulto, la tomadura de pelo, la burla, los insultos, el separar al individuo del grupo del cual forma parte, o no incluirlo, que no es lo mismo. Estos son mecanismos que se asemejan o que pueden ser considerados castigos que se le aplican al individuo y que le recuerdan al individuo que se está apartando, está separando, alejando de las normas culturales del grupo del cual forma parte. Y también, como decíamos hace un rato, es un mecanismo que tiene la sociedad para que las personas cumplan con determinadas formas de comportamiento. Otra de las características, y con esto terminamos, ya creo que se está haciendo muy largo el video, después va a ser bastante difícil de digerir en la soledad de sus casas. Otra de las características que tiene, pero la idea también es poder extendernos un poco más, que no sea como una ficha de lectura donde es una o dos carillas, lo leíste y ya está, poder profundizar un poco más los temas y poder presentar más ejemplos. Y esa es también la intención de estas clases, si no les enviaría directamente una ficha de lectura. O solo una ficha de lectura. Otra de las características de estas normas de las costumbres, de estos convencionalismos sociales, relacionado obviamente con el tema de las sanciones, que es lo que estamos trabajando, es el de que las sanciones de estos usos sociales, de estas normas de la costumbre, las sanciones, no están establecidas con precisión. Si yo voy en un ómnibus, en el medio del ómnibus, estoy sentado en el medio del ómnibus, en un banco, en una silla, no sé cómo se dice, ¿no? La silla, una silla, un asiento, estoy en un asiento en la mitad del ómnibus. Y sube una persona que tiene un abuelito,
60, 65 años. Ya vemos que la persona esa está cansada. Vino de trabajar o vino a hacer unos trámites o lo que sea, está cansada esa persona. Se da, si uno va en el ómnibus, lo que hacían algunos manuales de detectives en el siglo XIX y principios del XX, que era, no había transporte público, hasta donde yo recuerdo en ese momento. Lo que hacían era, debería entonces ser un poco posterior, pero los libros eran de principio de ese siglo, finales del siglo XIX y principios del siglo XX, eran recomendar libros de manuales de detectives y cuestiones por el estilo. Era recomendar mirar a las personas para descubrir, por ejemplo, en qué trabajaban o de dónde venían. Eran como ejercicios inspirados en la obra de Conan Doyle y de su famoso detective. Y bueno, aconsejaban eso. Tengo yo entendido que bastante populares a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Bueno, para desarrollar la capacidad de observación. Creo que, en cierto sentido, tiene su interés ese tipo de ejercicios intelectuales. Vamos en un asiento del ómnibus, vamos mirando y vemos a ese abuelito, 65, 70 años, cansado, todo el día dando vueltas, haciendo trámites, o viene de trabajar y está fatigado. Y nosotros tenemos opción A, nos levantamos y le damos el asiento, opción B, no le damos el asiento. El resto de las personas que vienen al lado, vamos a complejizar un poco más, y no sé, enseguida los más críticos de ustedes encontrarían fallas en este ejemplo. El resto de lo demás viene con hijos en la espalda, paquetes, bultos, es decir, estás vos solo para levantarte y darle el asiento. El resto no puede, está con muchos objetos o sujetos y no puede hacerlo. La pregunta es, ¿qué sanción le correspondería? A priori, no podemos establecer una sanción específica. Lo que algunos autores llaman sanciones difusas. ¿Por qué difusa? Con difusa es algo que no se puede ver, que está como borroso. Bueno, lo mismo pasa con estas sanciones. No están establecidas con precisión. No se sabe qué va a pasar. No se sabe si me van a empezar a mirar, si alguien me va a decir, che, levantate por favor, que esta persona lo está necesitando. No sabemos en principio qué tipo de sanciones nos va a tocar. Es más, hasta cierto punto no sabríamos si nos va a tocar algún tipo de sanción. Cosa diferente va a ocurrir con las normas jurídicas, donde si yo cometo un acto, parte por parte de ese acto va a constar, va a estar establecido en normas jurídicas, y de acuerdo a las características de ese acto, siempre y cuando sea ilegal y siempre y cuando le corresponda una pena por no cumplir esa conducta establecida en las normas jurídicas, la consecuencia de violarla, esa norma jurídica, va a ser la de una sanción establecida con precisión, o con el mayor grado de precisión posible. Bueno, vamos a dejar por aquí. Vamos a dejar por acá, ya no sé cuánto tiempo hace que estamos, hace 40 minutos que estamos, capaz que un poco menos, 30 minutos, 20 y pico de minutos. Así que vamos a dejar por acá. Espero que les haya servido. Espero que puedan extraer información valiosa de esta clase. Recuerden que tenemos las fichas de lectura y que tienen el manual el manual para profundizar en estos conocimientos. La clase que viene vamos a trabajar normas jurídicas, y ahí sí nos vamos a poner un poco más exhaustivo y vamos a estar bastante más tiempo, porque ahí vamos a ver los distintos tipos de normas jurídicas que existen, y a cada uno de esos seguramente le dediquemos una clase. Les envío un saludo, fuerza, a estudiar, a leer, tomar apuntes, y bueno, fuerza, y nos encontramos en cualquier momento. Ojalá pronto retornando a la presencialidad. Chaucito, hasta luego.